Me traicionó por su primer amor, creyendo que yo me quedaría, hasta que se quedó paralizado al ver a ese hombre a mi lado. Cuando Evan Langston me abandonó para ir corriendo detrás de su amor de la infancia, pensé que me derrumbaría, llorando y suplicando. Pero no, simplemente sonreí, acepté la cuantiosa compensación por ruptura que me dio y me fui. Desde el principio, ya lo había entendido todo con claridad, no era más que una copia perfecta, una sustituta de Summer Langston. No sentí rencor, ni dolor alguno. Cumplí mi papel como reemplazo atractivo, gané dinero y conservé lo que me pertenecía. El dinero se puede contar, pero el corazón no es algo que alguien pueda robar. Cuando Evan volvió a buscarme, solo sonreí y dije con calma, lo siento, mi agenda está completamente llena, no puedo aceptar más encargos. Summer me llamó amante arrogante. Estaba frente a mí ahora, el rostro enrojecido de rabia. Su cabello largo caía sobre sus hombros exactamente igual que el mío, y llevaba un vestido largo y sencillo. La única diferencia era que ella parecía frágil y digna de lástima, mientras yo mantenía la cabeza en alto con orgullo. Summer me señaló el rostro y espetó, solo estuve en el extranjero 1 año y ya sedujiste a Evan, ¿no tienes vergüenza? ¿Sabes siquiera lo que es la decencia? Crucé los brazos, levanté una ceja y respondí, ¿vergüenza? ¿Qué es eso? ¿Se puede comer? Su cuerpo entero tembló de ira y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad crees que ganaste? ¿De verdad piensas que Evan ya no me ama? Solo eres una sustituta y ni siquiera conoces tu lugar. Ajusté más los brazos y le sonreí con burla. Si te ama o no, no lo sé, pero sí sé que cada noche Evan está conmigo. Las lágrimas de Summer finalmente cayeron. Temblando, me señaló mientras gritaba, ¿cómo una mujer descarada como tú puede ser también hija de mi padre? Bajé la cabeza y solté una risa fría sin responder. Ni yo misma entendía por qué compartíamos al mismo padre, pero aún así respondí con educación, quizá porque tu madre era igual que yo, tampoco conocía la vergüenza. Fue ella quien se metió en el matrimonio de otra mujer, robó al esposo ajeno y luego te tuvo en secreto, una hija ilegítima, tú. El rostro de Summer se puso rojo brillante, como un gato acorralado. Levantó la mano, lista para abofetearme. Me toqué la mejilla con ligereza, levanté una ceja y luego hice un movimiento que la dejó atónita. Summer había crecido rodeada de lujos, mientras yo había sufrido todo tipo de penurias para sobrevivir, nuestra fuerza física no se podía comparar. Su mejilla se enrojeció al instante y las lágrimas cayeron como perlas rotas mientras retrocedía 2 pasos, totalmente conmocionada. Saqué mi teléfono, dispuesta a llamar a seguridad para que la sacaran, pero de forma inesperada, sus ojos se iluminaron. Se cubrió el rostro y corrió hacia la puerta gritando, Evan, tengo miedo. Mi corazón se hundió. Al girarme, vi una figura alta de pie en la entrada, no sabía en qué momento había llegado. Su presencia era completamente fría y su expresión impenetrable. Evan Langston había regresado. La atrajo a sus brazos y le dio suaves palmadas en la espalda para consolarla, con una ternura infinita. En sus brazos, Summer me lanzó una sonrisa triunfante. Sentí una oleada de frío recorrerme el pecho. Al ver la reacción de Evan, supe que ya había perdido esta batalla incluso antes de luchar. Claro que había perdido. Yo solo era la sustituta cuando Summer y Evan peleaban y ella se iba al extranjero. Porque mi rostro se parecía al suyo, fui elegida. Y yo misma aproveché la oportunidad para ofrecerme voluntariamente. ¿Cómo una reemplazo podría atreverse a soñar con sustituir a la verdadera? Aún así, dentro de mí persistía una pequeña resistencia. Sonreí, avancé y estiré la mano hacia su maletín. Evan, ¿ya regresaste? Evan me miró en silencio, con una frialdad desconocida y un disgusto evidente, pese a que solo la noche anterior estábamos abrazados hasta muy tarde. Y esa misma mañana incluso le había acomodado la corbata antes de despedirlo. Ahora sostenía a Summer como si yo fuera una intrusa profanando su amor sagrado, y la última chispa de esperanza dentro de mí se apagó lentamente. Summer sollozaba en sus brazos mientras decía, Evan, de verdad me arrepiento de haberme ido al extranjero, si no me hubiera ido,
no te habría perdido. Evan bajó la cabeza para mirarla, con ternura desbordando en sus ojos, mientras le acariciaba el cabello, y con cada caricia, una parte más de mi esperanza se desmoronaba, hasta que Summer dejó de sollozar entre hipidos. Evan finalmente levantó la cabeza. Su mirada firme e imperturbable se posó en mí, pero la pregunta fue dirigida a ella. ¿Emily te acosó? Apreté los dientes y no dije nada. Summer respondió con voz ahogada, Emily solo tiene un carácter fuerte, sé que no lo hizo con mala intención. Hoy vine a verte sin avisar, así que es normal que se molestara. Su voz tembló de forma lastimera, llena de una inocencia frágil, y yo bajé la mirada, permaneciendo en silencio. La expresión de Evan lo decía todo, sin importar lo que yo dijera, no importaría. Una sustituta no tenía derecho a hablar. Supe que había perdido, igual que mi madre había perdido contra la suya, una derrota absoluta. Evan me miró con los ojos entrecerrados y el ceño fruncido. Emily, el día que llegaste aquí por primera vez, te dije que entendieras quién eres. Una persona debe conocer su lugar. Me mordí el labio y solté una sonrisa cargada de ironía mientras extendía la mano hacia él. Señor Langston, conozco muy bien mi lugar. Este escenario se los dejo a ustedes dos. Me retiro. Evan dudó un instante, pero no dijo nada. Incliné ligeramente la cabeza, ajusté mi expresión y añadí con una sonrisa, señor Langston, llámeme esta noche y hablaremos de la ruptura. Sin esperar su respuesta, salí de la mansión. Por muy caótico que estuviera mi corazón, mi mente permanecía clara. Sabía que este era el momento de mostrarse considerada y soltar con decisión. Con la personalidad de Evan, la compensación por ruptura sin duda sería generosa. Yo siempre había sido así de práctica. Perder al hombre no significaba que también tuviera que perder el dinero. Al cruzar la puerta, escuché a Evan llamándome, Emily. Mi corazón dio un salto y me giré, aunque ya no sabía qué esperaba realmente. Summer también alzó la cabeza, aferrándose a él como un gatito frágil mientras lloraba en silencio. Evan me miró, luego la miró a ella y finalmente bajó la cabeza para secarle las lágrimas antes de decirme en voz baja, hablaremos esta noche. Me giré y me fui, aceptando la derrota en todos los sentidos. Esa noche, Evan me trajo la escritura de una casa, una tarjeta dorada y documentos de algunas acciones. Dijo que iba a comprometerse con Summer y esperaba que no volviéramos a tener nada que ver el uno con el otro. Bajé la mirada y miré los documentos, una riqueza suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Asentí con una sonrisa, esforzándome por hacerla exactamente igual a la de Summer. De acuerdo, señor Langston, gracias por cuidarme todos estos años. Evan arqueó una ceja, una pizca de sorpresa cruzó sus ojos, como si no hubiera esperado que estuviera tan calmada. No lloré, no grité, no me aferré, simplemente acepté todo con facilidad. Reuní los regalos que me dio y sonreí aún con más sinceridad. Gracias por los regalos, señor Langston. No se preocupe, desapareceré por completo de su vista. No lo molestaré en absoluto. Evan frunció el ceño lentamente. Emily, ¿estás feliz de romper conmigo? Bajé ligeramente la cabeza y lo corregí con una sonrisa. No por eso, señor Langston. Estoy feliz por los regalos. Una ira oscura nubló sus ojos. Tras unos segundos, se levantó y se fue. No entendía por qué estaba molesto. La mujer que amaba había vuelto al país, y yo, la sustituta, me estaba retirando. ¿No era eso exactamente lo que él quería? Además, cada hora y cada minuto que pasé con él, debía ajustar constantemente mis expresiones y mi tono de voz. Había cambiado mi forma de vestir para parecerme en un 90% a Summer Langston. Se podía decir que era la sustituta perfecta, totalmente merecedora del dinero que me dio. El trabajo duro merece compensación y la responsabilidad siempre es lo primero. ¿Dónde más podría encontrar a alguien tan dedicada como yo? Y sin embargo, en el momento en que Summer regresó, todo aquello que había hecho pasó a estar mal.
Sostuve el dinero de la ruptura en las manos y miré por la ventana el auto deportivo que acababa de llevarse. Lentamente, retiré todos los pensamientos que había tenido antes y dejé escapar una sonrisa indiferente. Los hombres. Sí, así son los hombres. En el instante en que Evan se fue, pasé de ser una sustituta a ser una mujer rica. Me quité el vestido sencillo, limpié el maquillaje suave y tiré toda la ropa dulce e inocente del armario, prendas que Evan había comprado con el estilo de Summer, no el mío. Me puse un mini vestido rojo brillante, teñí mi cabello de castaño, lo estilicé con ondas voluminosas clásicas y añadí un labial rojo intenso. Esa era la verdadera yo, Emily Zen. Compré montones de ropa y zapatos que me gustaban y, con la alegría de ir de compras, regresé a la mansión que Evan me había dado. Mi vida siempre había estado llena de penurias. El destino me había moldeado como alguien sin corazón, fría e inexpresiva. Tal vez a veces sentía algo, pero jamás me permitiría caer en el amor. No tenía ese lujo. Ahora solo quería vivir bien, una vida mejor que la de Summer. Quería que mi madre viviera mejor que la madre de Summer. Cuando me acerqué a Evan, ya lo había pensado todo. Nunca quise a Evan en sí. Lo que quería era su generosa compensación por ruptura. Cualquier sentimiento que surgiera en medio no fue más que un resfriado pasajero. Salí del auto, a punto de entrar, cuando de pronto apareció una figura frente a mí. Levanté la vista. Era Summer Langston, y preguntó con frialdad, ¿cuánto dinero de ruptura le exigiste a Evan? Alcé una ceja. Más de lo que imaginas, después de todo, lo atendí bien y quedó muy satisfecho. Summer soltó una risa despectiva. No importa que también lo atiendas, ¿de qué sirve? No eres más que una chica mendiga, arrastrándote por las sobras. Cuando veas a Evan cuidándome, te meterás en algún rincón a llorar. Estallé en carcajadas. Summer, ¿de verdad crees que no puedo soltar a Evan como tú lo haces? Me acerqué un paso y hablé con suavidad. De principio a fin, nunca lo amé. Solo amé su dinero. Tú puedes quedarte con él y yo me quedo con el dinero. Las dos ganamos. ¿No te parece justo? Sabía que estaba mintiendo descaradamente, pero ¿cómo iba a mostrar debilidad frente a ella? Por primera vez, Summer no respondió. En cambio, se quedó mirando algo detrás de mí. De pronto, el instinto me avisó que algo no estaba bien. Un escalofrío frío me recorrió la espalda, erizando mi piel. Cuando me giré, Evan Langston estaba de pie justo detrás de mí, su rostro oscuro e inescrutable. ¿Cómo pude olvidarlo? Summer siempre me provocaba frente a él. Claro que quería que Evan lo presenciara todo. Haber sido utilizada una vez no era suficiente, al parecer tenía que ser utilizada otra vez. Summer corrió hacia Evan con pasos ligeros y delicados, luciendo como una pequeña gatita frágil. Evan, ¿por qué me seguiste? Solo quería hablar con Emily. No tenías que preocuparte tanto. Evan la rodeó con sus brazos con movimientos suaves, pero su mirada permaneció clavada en mí. Emily Zen, tienes valor. Me mordí el labio y forcé una sonrisa. Gracias por el cumplido, señor Langston. ¿Quieres pasar a tomar una taza de té? Él soltó una risa fría. No es necesario, me das asco. La sostuvo con fuerza y se marchó sin mirar atrás. Observé su espalda alejarse, me quedé quieta un momento y luego me giré en silencio para entrar a la casa. Esa noche llevé a mi madre desde nuestro viejo y destartalado apartamento para que viviera en la mansión. Tras acomodarla, la mitad de mi anhelo de tantos años finalmente se cumplió. Volví a mi habitación con el corazón tranquilo. La cama king size a mi lado se sentía dolorosamente vacía, sin brazos que me dieran calor. Desde niña le había tenido miedo al frío. Durante muchas noches, solo podía dormir acurrucada en los brazos de Evan Langston. Ahora, me sentía helada. No lo estaba olvidando tan rápido como creía. La noche anterior me había acostado muy tarde y, a la mañana siguiente, entré al estudio. Mi mano rozó el escritorio mientras me sentaba en silencio.
Tantas noches Evan había trabajado ahí mientras yo le preparaba té y lo acompañaba. Había sido la amante perfecta. Todo lo que Summer Langston podía hacer, yo podía hacerlo. Todo lo que ella no podía, yo ya lo había hecho por él. Cada vez que Evan tomaba decisiones, yo hacía preguntas con curiosidad. Memoricé cada elección de inversión que hacía, los nombres de las startups que estaba considerando. Podía recordarlos incluso en mis sueños. Con los años, había copiado por completo su forma de pensar, su instinto de inversión y su experiencia empresarial. Se podría decir que fui su mejor alumna. Mi mano pasó por su taza de té y, por costumbre, me preparé una, copiando exactamente su postura al sentarse detrás del escritorio. Evan había sido generoso. El dinero de la ruptura que me dio era suficiente para invertir. Me había llevado a numerosas reuniones de negocios y me dejó muchos contactos. Tras terminar el té, me levanté, me lavé el rostro, me puse un vestido, tacones altos, hice algunas llamadas y salí a reunirme con gente. Había fingido ser la sustituta de Summer frente a Evan durante un año entero, solo para esperar este momento, el momento de empezar a ascender. Desde que mi madre y yo fuimos expulsadas de la casa de los Langston, ya entendía que ser la señora de la casa nunca era tan bueno como ser quien manda. Al menos el jefe no puede ser despedido, pero la señora de la casa siempre puede ser reemplazada. Cuando me acerqué a Evan, no solo quería ser su amante, quería convertirme en la segunda Evan Langston. Los días siguientes estuvieron llenos de actividades, estaba tan ocupada que casi no volvía a casa, a veces incluso asistiendo a eventos cada noche. Frente a Evan, nunca había probado alcohol, pero ahora vestía los vestidos más seductores, bebía el licor más fuerte y me relacionaba con todo tipo de empresarios. Cuando se enteraban de que Evan me había dejado, se quedaban momentáneamente atónitos y luego, al ver mi piel pálida, me daban palmadas de lástima en la mano, la espalda e incluso el muslo. No me importaba. Mientras pudiera entrar en ese círculo, no temía pagar cualquier precio. Esa supuesta dignidad solo existe cuando eres lo suficientemente fuerte como para permitirte tenerla. Por suerte, la mayoría conservaba cierta moderación. Aparte de algunos comentarios insinuantes y dejarme sus números, nadie fue demasiado lejos, salvo esta vez. Me topé con un anciano repugnante que me obligó a beber, me arrastró a otra habitación y empezó a tocarme. No me quedaban fuerzas y sospeché que el alcohol estaba adulterado. Me mordí el labio inferior hasta sangrar solo para mantenerme consciente y logré marcar un número para pedir ayuda. Unos minutos después, el dueño del bar y los guardias de seguridad irrumpieron. Apartaron al anciano y me sacaron de la habitación. Media hora después, Evan Langston apareció frente a mí, envuelto en una presencia helada, mirando fijamente mi piel pálida expuesta. Pero en ese momento de peligro, el único número que mi mente pudo recordar fue el suyo. Al verlo allí, por fin exhalé aliviada. Le dediqué una sonrisa débil e incómoda antes de quedarme dormida. Cuando desperté, estaba acostada en una cama de hotel. Escuché la voz de Evan salir del baño. Summer, ve a dormir primero. Dijo que volvería después de encargarse de algo. Era una voz que había escuchado por más de un año, pero nunca la había oído tan suave. Un amargor leve se elevó en mi pecho, al inicio, cuando nuestra pasión aún ardía, yo también había soñado que era la única en sus ojos. Una vez incluso me comporté de manera tierna, pidiéndole una promesa, pero en cuanto frunció el ceño, sonreí y rodeé su cuello con mis brazos, sin volver a mencionarlo jamás. Suspiré y esperé. Cuando terminó su llamada, caminó hacia mí y arrojó un vestido largo sobre la cama, aún con las etiquetas puestas. No tenía idea de dónde lo había conseguido a una hora tan tarde. Era un vestido blanco puro, cubriéndome de pies a cabeza. Emily, mírate ahora mismo, ¿qué aspecto tienes? Su mirada descendió hasta el vestido rojo ajustado que llevaba puesto, uno que apenas me cubría los muslos. Degradándote a ti misma. La sonrisa que apenas había aparecido en mis labios se congeló poco a poco. Levantó el mentón hacia mí. ¿Te gusta tanto el dinero? ¿No te di suficiente?
¿Es por eso que sales a beber para ganar más? Bajé la mirada, me bajé de la cama, me puse los zapatos y me planté frente a él con una sonrisa forzada. Tiene razón, señor Langston, soy barata. Si no lo fuera, ¿por qué aceptaría voluntariamente ser el reemplazo de alguien? ¿Qué acabas de decir? Un brillo afilado cruzó sus ojos. Levanté la cabeza y, por primera vez, no lo saludé con una sonrisa. Señor Langston, por muy barata que sea, usted durmió conmigo durante un año entero. Y por muy barata que sea, nunca traicioné a nadie con un amor del pasado. Y por muy barata que sea, al menos soy una hija legítima, no alguien que robó al esposo de otra mujer. El rostro de Evan se volvió aún más frío. Apreté los dientes y solté una risa helada. Señor Langston, usted nunca tuvo que vivir en la pobreza como yo, así que probablemente no sabe lo que se siente vivir con el miedo constante de no tener lo suficiente. Usted realmente es de los ricos que jamás entenderán el sufrimiento de los pobres. Si de verdad le importara un poco lo que me pasa, ¿por qué no va y le pregunta a su preciosa amante por qué nació? ¿Por qué su madre me convirtió de una verdadera señorita en alguien miserable? ¿Por qué me robó a mi padre? ¿Por qué me quitó al hombre que era mío? ¿Y por qué yo terminé siendo la sustituta indeseada? Su expresión vaciló un poco, quizá porque nunca me había visto llorar antes. Tal vez por eso se quedó paralizado un instante. Me limpié las lágrimas, tan sorprendida como él. Siempre había pensado que lo único que quería era ascender. Que tras tantos años de sufrimiento había abandonado todas mis emociones humanas. Creía que sentimientos como tristeza, alegría, amor o celos ya no podían tocarme. Pero no esperaba que aún quedara dentro de mí tanto resentimiento, tanta injusticia tragada en silencio. Lo empujé y salí tambaleándome de la habitación, corriendo al exterior para pedir un taxi a casa. Las lágrimas no dejaron de caer durante todo el trayecto. Una vez fui una pequeña princesa adorada. Y al final, me convertí en el reemplazo de una bastarda, en un juguete que otros usaban cuando les convenía. ¿Por qué? Realmente no lo entendía, ni podía aceptarlo. A partir de ese día, Evan dejó de contactarme, pero todos mis proyectos de inversión avanzaban sin problema. De manera inesperada, varias buenas empresas incluso tomaron la iniciativa de acercarse a mí. Y cuando salía a reunirme con socios comerciales, nadie se atrevía a ponerme un dedo encima. Todos eran sumamente respetuosos. Quizá Evan había dado instrucciones en secreto. Acepté todas esas cosas buenas sin dudarlo. Había temido la pobreza durante demasiado tiempo, así que sabía aprovechar cada oportunidad. Mientras se tratara de un recurso que pudiera ayudarme a subir, aunque viniera de un examante, lo aceptaba encantada. De pronto, todo se volvió fluido. Incluso tuve tiempo de inscribirme en un programa de MBA, estudiando mientras expandía mis redes. Presenté los documentos para fundar mi propia empresa y comencé a reclutar personal poco a poco. Recogí flores de otros para decorar, pero al final era mejor comprar mis propias flores y ponérmelas yo misma. Estudiaba con esfuerzo, pensaba con rapidez, tenía constancia y sabía relacionarme. Poco a poco fui abriéndome un espacio en la industria. Y cuando ya había logrado algo de estabilidad, comenzaron a llegar invitaciones a eventos de alto nivel. Por ejemplo, esta vez un hombre rico estaba organizando su fiesta de cumpleaños. Su hijo, que casualmente era compañero mío en el MBA, recibimos ambos invitación. Cuando llegué, descubrí que mi padre, Charles Thorne, también estaba en la lista de invitados. Tenía sentido. Después de todo, mi padre era un empresario exitoso, una figura conocida en la ciudad. Para los demás, era la combinación perfecta de prestigio y riqueza. Pero nadie sabía que había empezado desde cero gracias al apoyo de mi abuelo materno. Y nadie sabía que se había llevado hasta el último centavo que mi abuelo dejó a mi madre, para luego traer a su amante y a su hija ilegítima a casa mientras nos expulsaba a nosotras. Ni siquiera me reconocía ya, solo porque tras el divorcio adopté el apellido de mi madre y dejé de ser una Thorne. Creía que aceptar cambiar mi apellido era un pecado imperdonable,
una declaración de que había cortado toda relación con él. Desde entonces, mi madre y yo soportamos todo tipo de penurias. Hubo épocas en las que solo podíamos pagar la electricidad en cuotas de 15 o 20 dólares. Hubo noches en que tenía que volver sola caminando por barrios caóticos y peligrosos solo para ahorrar unos dólares en taxi. Ahora estaba a pocos pasos de él, viéndolo junto a Evan Langston, colmando de afecto a Summer. De pronto, me resultó risible. En este mundo, hay cosas que simplemente no tienen lógica. El amor eterno que la gente idolatra nunca tiene que ver con lealtad, sino con quien tiene el poder, nada más. Retiré la mirada y me dispuse a saludar a otros invitados, pero justo cuando levanté el pie, Summer me vio y me llamó alegremente, Emily. Quise fingir que no la había escuchado, pero ya había corrido hacia mí y me había agarrado del brazo. ¿Por qué no saludas a papá? En esta familia no hay rencores que duren de un día para otro. ¿Sigues molesta? Y sin darme oportunidad de rechazarla, me arrastró hacia mi padre. Mi padre resopló con desprecio, sus ojos llenos de desdén mientras me miraba de arriba abajo. ¿Vienes vestida así para seducir otra vez a Evan? Sonreí dulcemente y miré de reojo a Evan. ¿Eso es lo que tú también piensas? Evan observó mi vestido de noche ajustado, su mirada profunda e indescifrable, pero no dijo ni una palabra. Mi padre siguió regañándome. ¿Dónde aprendiste esos trucos, eh? ¿Tu madre te enseñó a ser una zorra así? Alcé una ceja. No, lo aprendí de tu esposa actual. Después de todo, usó exactamente esos trucos para echarme de la casa. Tuve que estudiar con cuidado. El rostro de Summer se puso rojo de golpe. Emily, ¿cómo puedes hablar así a tus mayores? Además, mis padres están juntos por amor. No pude evitar reír al bajar la cabeza. ¿Juntos? ¿Te refieres a la aventura? Usa la palabra correcta. Emily. Un estallido seco resonó en el salón al mismo tiempo que Evan gritaba mi nombre y una bofetada aterrizaba en mi rostro, dejándome atónita. Mi padre me había golpeado con tanta fuerza que la mejilla me ardía, los oídos me zumbaban y todo el cuerpo se me entumeció como si hubiera pasado una corriente eléctrica. Todas las personas cercanas se giraron a mirar, la sorpresa reflejada en cada rostro. Solo un hombre alto frente a mí, con una copa de vino en la mano, se limitó a observar, y su mirada despertó algo dentro de mí. Odiaba que alguien me viera humillada. Todo lo que había hecho era para escalar lo suficiente y borrar la vergüenza de haber sido abandonada por mi padre, para recuperar mi dignidad perdida. Pero aún así, seguía siendo golpeada, seguía siendo tratada como una broma. Charles Thorne, escupí. ¿Quién crees que eres? ¿Con qué derecho me pegas? Me froté la oreja y lo empujé. Él rugió, porque soy tu padre, y volvió a levantar la mano para golpearme otra vez, pero antes de que pudiera bajarla, Evan Langston le sujetó la muñeca. Su expresión estaba en blanco mientras miraba a Charles Thorne, quien bajó lentamente la mano. Summer estaba a su lado, mirando a Evan y luego a mí, tirando suavemente de su manga. Evan, suelta a mi papá, eres muy fuerte y él ya está mayor, no puede soportar el dolor. Me sujeté la oreja a un zumbante y solté una risa corta. Evan me tomó de la mano de inmediato y me arrastró lejos, dirigiéndose rápidamente hacia el baño. Tropecé tras él, confundida por lo que hacía. Al pasar junto al hombre alto que antes me había mirado con media sonrisa, incluso lo escuché decir, hola. No tenía energía para responder. Mis pasos eran torpes mientras me llevaba casi a rastras. Cuando llegamos a la entrada del baño, Evan finalmente me soltó. Tocó suavemente mi mejilla. Dolía tanto que la sensación se me clavó en el pecho. Cerré los ojos, esforzándome por contener las lágrimas. Su mirada se detuvo en mi delineado marcado y algo complejo brilló en sus ojos. Dijo en voz baja, tú insultaste primero a la madre de Summer, estuviste mal. En un rato, ve a disculparte con ella, yo te llevaré a casa. Abrí los ojos de par en par. Por un segundo pensé que había oído mal. Evan Langston, ¿estás loco? Estallé de furia. Me zafé de su agarre.
¿Quién te crees para obligarme a pedir disculpas? ¿Quién eres tú para mí? Solo eres un ex. ¿De verdad crees que eres tan importante? Evan entrecerró los ojos. Emily, ¿qué dijiste? Dije que solo eres mi ex. Intercambiamos lo que teníamos que intercambiar y se acabó. No tienes derecho a darme órdenes. ¿Qué sabes tú de mediar, además? Ya estaba de pésimo humor y aún así pretendía que me disculpara con Summer, era absurdo. Hubo un tiempo en que incluso imaginé que tal vez, solo tal vez, aún le quedaba un mínimo sentimiento por mí. Ahora entendí lo estúpida que había sido. Quien se aferra a ilusiones y no conoce su propio valor solo está pidiendo ser humillado. Evan apretó mi muñeca con tanta fuerza que el sudor frío recorrió mi espalda. Sus ojos eran peligrosos. Sabía que estaba realmente enfadado, aunque su rostro permaneciera sereno. Su mirada profunda se clavó en mí mientras preguntaba, Emily, ¿solo los amantes pueden hacer que me escuches? Me negué a responder. Se inclinó hacia mí, bajando la cabeza hasta que casi nuestras narices se tocaron. Di tu precio. Parpadeé, creyendo haber entendido mal. ¿Qué acabas de decir? Repitió despacio, di tu precio, te mantendré. No pude evitarlo, me reí. Era demasiado ridículo. ¿Quieres engañar? ¿Y yo tengo que ayudarte a engañar a Summer? Parte de mí quería que dijera que sí y otra parte deseaba desesperadamente que dijera que no. Sus ojos se oscurecieron al fijarse en mi clavícula expuesta. Emily, no me gusta cómo estás vestida ni cómo te comportas ahora mismo, dijo con voz baja y áspera. No te tocaré de ninguna manera que traicione a Summer, pero te quiero bajo mi protección, mantente cerca, deja de hacer cosas que te lastimen. Mis lágrimas cayeron, pero solo porque me estaba riendo demasiado. ¿El señor Langston quiere una amante? Qué pena, odio los problemas, no tengo paciencia para eso, solo ofrezco el cuerpo, no la conversación. Su mirada se volvió aún más oscura cuando me sujetó los hombros, a punto de decir algo, cuando una voz burlona sonó detrás de nosotros. Evan, tu pequeña novia te está buscando. Su tono era frío, cargado de sarcasmo. Evan y yo nos giramos al mismo tiempo. Era el hombre alto de antes, el que me había sonreído. De cerca, me di cuenta de que se parecía bastante a Evan. Rasgos marcados y una estructura ósea llamativa. Extendió una mano hacia mí. Hola, soy Mason Langston. Yo sabía quién era Mason Langston, era el primo de Evan. Mason Langston era el menor de la familia Langston, nacido varios años después que los demás, con una capacidad sobresaliente. Se decía que los padres de Evan le tenían recelo, y que la futura lucha por la herencia familiar sería inevitablemente sangrienta. Evan a menudo era comparado con él. Después de todo, solo se llevaban 5 años y ambos eran excepcionalmente destacados. Evan miró a Mason con cautela y se colocó en silencio entre él y yo. Sin embargo, Mason solo sonrió. ¿Vas a dejar que se quede ahí para que su padre la vuelva a golpear? Evan se quedó quieto, luego se inclinó hacia mí y susurró, vete a casa y espera mi llamada. Tras una leve pausa, alzó la voz y añadió, y mantente alejada de extraños. Con eso, se apresuró hacia el salón principal. Alcancé a ver a Summer lanzándose llorosa a sus brazos, sollozando contra su pecho. Sentí como si me ataran un peso al corazón, arrastrándolo hacia el fondo. Mason se apoyó en la pared, sonriendo apenas mientras me observaba. Me obligué a reprimir mi ira y le lancé una mirada furiosa. ¿Qué miras? Solo espero ver cuando empiezas a llorar. Miró el reloj en su muñeca. ¿Cuánto más puedes aguantar? Tragué de inmediato mis lágrimas. Si tienes tanto tiempo libre, ve a revisarte el cerebro, a ver cuánto falta para que te dé un infarto. Mason soltó una risa baja y me extendió la mano. Sé mi amiga. Sabía que debía ser diplomática. Después de todo, Mason Langston era alguien con quien valía la pena establecer relaciones. Pero en ese momento no estaba de humor en absoluto. Negué con la cabeza y me di la vuelta. Al llegar a la esquina, miré atrás sin querer y lo vi todavía de pie en el mismo lugar,
su mirada afilada fija en mí, con un deje de curiosidad. Después de esa fiesta, todo en mi vida comenzó a desmoronarse. Contratos que ya estaban acordados fueron cancelados de repente. Las operaciones de mi empresa empezaron a chocar con obstáculos uno tras otro. Sabía que algo no estaba bien. Cuando investigué en secreto, descubrí que todo era obra de mi padre. Cualquiera que me hubiese mostrado respeto por Evan, al verse obligado a elegir entre mí, una examante, y mi padre, el futuro suegro de la familia Langston, naturalmente elegía a mi padre. Apreté los dientes, luchando desesperadamente por salvar lo que podía. Pero mis contactos no se acercaban en nada a los de Charles Thorne. No tenía ninguna posibilidad de reunir suficiente fuerza para contraatacar. Estaba exhausta, corriendo de un lado a otro, convertida en el chiste de muchos. Algunos, fingiendo amabilidad o quizá con buenas intenciones reales, me aconsejaban encontrar otro amante. Decían que con mi apariencia y mis habilidades sociales, podía encontrar fácilmente a otro hombre que me respaldara. Yo no quería eso. Me aferré con terquedad a buscar mis propias soluciones, hasta que un día recibí una llamada invitándome a una fiesta privada. Dijeron que un benefactor quería presentarme a alguien. En ese punto, ya no tenía otras opciones, así que acepté. En cuanto entré a la sala, vi a un hombre sentado en la cabecera de la mesa. Sus rasgos afilados se parecían a los de Evan, salvo que sonreía más, y sus ojos en forma de zorro se entrecerraban con un brillo juguetón mientras me miraba de frente. Asintió. Nos volvemos a encontrar. Me mordí el labio con fuerza y forcé una sonrisa mientras me sentaba frente a él. Hola, señor Langston. Llámame Mason. Alzó su copa hacia mí. Sé mi amiga. Respiré hondo y asentí. Está bien, Mason. Cuando terminó la fiesta, Mason evidentemente había bebido demasiado. Al disponernos a salir, me pidió que lo ayudara a caminar. Detrás de nosotros, escuché murmullos y risas. Emily ya se consiguió otro respaldo. Seguro se recupera. Y esta vez, se consiguió al primo mayor de Evan. La familia Langston va a estar interesante. Esos dos nunca se llevaron bien. ¿No dicen que las mujeres hermosas traen desgracia? Fingí no oír nada, recordándome que solo quienes están en la cima nunca tienen que escuchar susurros. Mason soltó una risa suave sobre mí mientras lo sostenía. Vamos a ver cuánto más puedes aguantar esta vez. Respiré hondo. Mientras quieras que aguante, aguantaré. Mason Langston revisó su reloj. Media hora. Vamos. Abrió la puerta del auto. Subí y me senté en silencio. En ese momento, casi sentí que me había rendido por completo. Después de todo, yo había sido la amante de alguien. Mi destino nunca había sido tan favorable como el de Summer Langston, y aún así quería vivir mejor que ella. Pero las personas codiciosas siempre terminan pagando un precio. Mason se sentó a mi lado en el asiento trasero, apoyando la cabeza en la mano y mirándome con una leve sonrisa en los labios. No lo miré. No me importaba a dónde pensaba llevarme. Después de unos 10 minutos, de pronto dijo, aguanta 20 minutos más. Le lancé una mirada. Él estaba observando por la ventana. 10 minutos después volvió a decir, aguanta 10 minutos más. Afuera, el cielo estaba completamente negro. Las luces de la calle proyectaban reflejos tenues sobre un bosque espeso que pasaba a nuestro lado. Solo entonces me di cuenta de que estábamos en la autopista, ya en las afueras de la ciudad. Un escalofrío me recorrió la espalda. Escenas de películas de terror cruzaron mi mente. El hombre a mi lado, sonriendo tenuemente durante todo el trayecto, solo intensificó mi miedo. ¿A dónde me llevas? Me eché ligeramente hacia atrás. Miró su reloj. Solo unos minutos más. El terror me erizó la piel. Tomé mi teléfono en silencio, a punto de llamar a la policía. Más sonrió y estiró el brazo para quitarme el teléfono de la mano. Aguanta un poco más, ¿sí? Una denuncia falsa te metería en problemas. Mi rostro quedó sin color. No quería morir.
Y aún no había levantado la cabeza con orgullo frente a todas esas personas horribles. Aún no me había vengado. El tiempo empezó a volverse lento. Cada segundo torturaba cuerpo y mente. Casi supliqué, por favor, no me hagas daño, aún tengo cosas que hacer. Mason rompió en una risa sonora y le indicó al conductor que detuviera el auto. Bajó primero y me hizo una seña para que lo siguiera. No quería hacerlo, pero el conductor insistió. No te hará daño. Si lo hiciera, la familia Langston te debería demasiado. Eso era imposible. La duda persistía, pero no tenía otra opción. Bajé del auto. Mason me llamó con un gesto y señaló un lago oscuro frente a nosotros. Ya no necesitas aguantar más. Miré alrededor y al fin comprendí que estábamos cerca de la antigua finca de la familia Langston, una zona residencial adinerada en las afueras, custodiada las 24 horas. El alivio me inundó, pero al instante, todo lo que había estado reprimiendo, el miedo, la humillación, el impacto, salió a la vez. Ya no pude contenerme. Me derrumbé, llorando con tanta fuerza que no podía respirar, con lágrimas y mocos cayendo sin control. El llanto es algo extraño, o se detiene en la primera lágrima o, una vez liberado, lo inunda todo, multiplicando todo el dolor que ha soportado. Me dejé caer al suelo, llorando hecha un desastre, murmurando entre sollozos, ¿por qué? ¿Por qué siempre es así? ¿Qué hice mal? ¿Por qué mi papá no me quiere? ¿Por qué Evan me dejó? ¿Por qué no puedo conservar nada? Lloré durante mucho, mucho tiempo, hasta quedarme sin fuerzas. Mason se quedó a mi lado en silencio, esperando. Solo cuando mis sollozos se apagaron me ayudó a levantarme y me pasó pañuelos para que me limpiara el rostro. Hipaba una y otra vez, pero la pesadez en mi pecho se había aliviado. Por primera vez en mi vida, me sentí más ligera. Lo miré confundida. ¿Por qué? Mason sonrió de lado. Quería ver cuánto aguantabas. Pensé que tenía algo muy mal en la cabeza, pero no me atreví a decirlo. Solo cambié de tema. Aquí está muy tranquilo. Mason observó el lago un momento antes de asentir. El lugar perfecto para llorar. Y de alguna manera, de ese modo tan extraño, terminé formando un vínculo con Mason Langston. Aún más extraño fue que la gente comenzó a difundir rumores de que él era mi patrocinador. Los rumores eran vívidos y detallados, casi creíbles. Pero lo bueno de los rumores fue que mi trabajo volvió a fluir sin problemas. Aproveché ese raro periodo de estabilidad para impulsar mi carrera. Me dije que algún día sería lo suficientemente fuerte como para que nadie pudiera volver a silenciarme a la fuerza y que ya no necesitaría apoyarme en la reputación de ningún hombre. Me mantendría en la cima por mí misma y sonreiría desde lo alto a todos. Pero los rumores también tenían un lado oscuro. El lado oscuro era que Evan Langston se los creyó. Apareció en mi casa a mitad de la noche, completamente borracho, golpeando mi puerta y exigiendo saber, ¿estás viendo a Mason Langston? Fruncí el ceño, pero aún así lo dejé entrar. Fui a la cocina a preparar sopa para la resaca, lo cubrí con una manta y lo dejé descansar. Lo había cuidado así tantas veces antes. Pero ahora, hacer lo mismo se sentía como algo de otra vida. Me miraba fijamente sin parpadear e hizo un gesto para que me acercara. Tomé la sopa y me aproximé. Me pidió que me inclinara. Me acerqué un poco más y Evan se inclinó hacia mí, susurrando, ¿qué me diste? ¿Por qué no puedo olvidarte? Un leve dolor se encendió en mi pecho, pero le recordé con suavidad, ahora tienes a Summer. Fue como si alguien le hubiera echado agua helada encima. Retiró la mano de inmediato, cerró los ojos y no dijo una sola palabra más hasta la mañana. Cuando amaneció, me encontré mirándolo, confundida. No entendía por qué se había quedado toda la noche. Pero como esa era la casa que él me había dado, no se lo impedí. Cerca de las 7, Evan finalmente se levantó y se dispuso a irse. Mientras se lavaba el rostro, preguntó, ¿tú y Mason realmente son algo? Apoyada en el marco de la puerta del baño, me reí, recorriéndolo con la mirada con un dejo de codicia, pero no respondí. ¿Por qué debería hacerlo? ¿Por qué él consentía a Summer y yo,
la sustituta desechable, debía rendir cuentas sobre mi vida privada después de haber terminado? Al no obtener respuesta, Evan se fue con una expresión gélida. Pero antes de salir, me lanzó una mirada. Mason es un zorro, no eres rival para él. Y sobre mi propuesta de la otra noche, puedes considerarla cuando quieras. Sonreí con cortesía. Cuídese, señor Langston. La puerta se cerró de golpe tras él. Permanecí en silencio un buen rato, luego alcé el mentón y salí a continuar la batalla. Últimamente, Mason Langston me veía con frecuencia. Incluso durante sus citas de trabajo o cuando atendía clientes, quería que estuviera a su lado. Los rumores decían que yo era su mujer favorita, tal vez incluso la futura amante principal de la familia Langston si Mason ganaba la guerra por la herencia. Incluso mi padre, Charles Thorne, me llamó. No contesté. Su descaro llegó al punto de llamar después a mi madre. No se había puesto en contacto con nosotras en más de 15 años. Bloqueé su número, sintiendo una satisfacción que jamás había sentido antes. Aún así, no me atrevía a creer en esos rumores. Mason nunca me había tocado ni una sola vez. A veces incluso sospechaba que algo no estaba bien con él. En ocasiones, sentía que más bien me estaba entrenando, moldeándome para convertirme en heredera. En su oficina, simplemente me sentaba a su lado trabajando, como una alumna aprendiendo negocios de su profesor. De vez en cuando, incluso me examinaba. Cuando lo acompañaba a eventos, me presentaba como su pequeña aprendiz. Entre copas, me enseñaba tácticas de negociación, a leer el ambiente, a planificar estrategias. Evan había dicho una vez que Mason era un zorro, y no se equivocaba. ¿Pero qué exactamente estaba planeando ese zorro en su cabeza? Yo realmente no lo entendía. Solo sabía que estaba mejorando rápidamente, mucho más rápido de lo que el tiempo mismo debería permitir. Había aprendido en secreto de Evan Langston, pero con la guía y la protección de Mason, avanzaba a una velocidad asombrosa. Mi relación con él incluso había sorprendido al patriarca de la familia Langston. El anciano quiso conocer al zorro que primero había seducido a su nieto y luego a su sobrino. Ni siquiera había aceptado reunirse aún con Summer, y ya se había llegado tan lejos. Por un instante, pensé que tal vez Mason sí tenía sentimientos por mí, lo suficientemente fuertes como para implicar al anciano. Pero al segundo siguiente, con una sola frase, destrozó todas mis suposiciones. Mientras revisaba documentos, sin siquiera alzar la cabeza, le dijo al asistente de la familia Langston que no había necesidad de reunirse. Yo estaba sentada a su lado, sintiéndome torpe y avergonzada, pero mantuve una sonrisa educada. El asistente me lanzó una mirada de desprecio antes de irse. Fingí no verla. Cuando se fue, Mason siguió firmando papeles, pero dentro de mí ardía un fuego. Ni siquiera sabía por qué estaba molesta. Ni cuando Evan y Summer se habían reconciliado me había sentido así de alterada. Sabía que estaba siendo irracional, pero Mason era el primer hombre en años que no había tenido ninguna intención oculta hacia mí, que nunca me había mirado por encima del hombro y que me había tratado con respeto. Me había ayudado a ganar confianza, y aún así, no pude evitar mostrar mi inconformidad. Cuando terminó de revisar los documentos, Mason tomó su café. Al ver mi expresión, se detuvo sorprendido y luego la comisura de su boca se curvó en una sonrisa perfecta. ¿Estás enojada? Forcé una sonrisa falsa. Claro que no. Entonces, ¿por qué te tiemblan los labios?, preguntó divertido. Relajé la mandíbula, solté el labio inferior y bajé la cabeza sin decir nada. Entonces Mason se levantó y caminó hacia mí. Por primera vez, hizo algo tan cercano físicamente. Colocó su mano sobre mi cabeza y, con un tono frío pero teñido de una leve burla, dijo, lo que quise decir fue que no necesitas reunirte con él, no que él no quiera verte. La distancia en su voz hizo que tardara en darme cuenta de que ese él se refería a mi propio padre biológico. Alzada la mirada, lo observé sorprendida por primera vez, y recién entonces noté cuán profundos e indescifrables eran sus ojos, después de que rechazó al asistente del patriarca.
La matriarca de la familia Langston también envió a alguien a llamarme. Mason soltó una risa fría y repitió, no es necesario. Me resultó extraño, pero no me atreví a preguntar. Unos días después, Evan me dio la respuesta. Me confrontó frente a mi casa, el rostro rígido y helado. Emily, ¿por qué elegiste a Mason Langston? Me encogí. ¿Por qué elegiste a Summer? Evan me agarró del brazo, se tensó un poco y luego dejó escapar una risa fría. Siempre desprecias a Summer porque es una hija ilegítima, y aún así elegiste a otro hijo ilegítimo. Continuó, por tu culpa, Mason enfureció tanto al patriarca como a la matriarca. El anciano ha declarado que los hijos ilegítimos no tienen derecho a heredar dentro de la familia Langston. Me quedé paralizada. Evan apretó con más fuerza mis hombros. Emily, perdió su herencia. Ya no tiene nada que darte. Una oleada de rabia estalló en mi pecho. Forcejeé, pero su agarre era demasiado firme. Lo miré con furia. ¿Y tú qué puedes darme? ¿El título de amante? ¿Para qué dé a luz a otro bastardo de tu preciada familia? Eso es lo que a todos ustedes, los Langston, les gusta, ¿no? Evan se quedó rígido. Parecía confundido, incluso arrepentido. ¿Crees que eso es lo que yo quería? Estuviste a mi lado durante un año. ¿Por qué ocultaste quién eras realmente? ¿Por qué esperaste hasta que rompimos para mostrarme que eras capaz de hacerme perder el control? Soltó una risa breve. Una chica inocente con una mancha de labial rojo en el pecho, ese tipo de imagen los hombres no la olvidan jamás. No sé de dónde saqué la fuerza, pero lo empujé con fuerza y di un paso atrás. No tenía tiempo para discutir. Solo quería encontrar a Mason. Evan se quedó allí, atónito, un largo rato antes de decir en voz baja, me arrepiento, ¿no es suficiente? No me importaba nada de lo que decía. Saqué el teléfono y busqué el número de Mason Langston. Evan continuó, si quieres volver, puedo cambiar mi decisión. Aún así, no le presté atención y lo aparté con la mano. Señor Langston, vaya a encargarse de sus propios asuntos. La familia Langston es lo suficientemente grande como para mantenerlo ocupado durante mucho tiempo. La voz de Evan se volvió fría, temblando apenas. Emily, esta es tu última oportunidad. Puedo dejar a Summer. Levanté la cabeza y lo interrumpí. Cuando recién rompimos, soñaba cada noche con que dijera eso. Entonces, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué esperó hasta que apareció Mason? Antes pensaba que jamás podría olvidar a Evan, pero entonces apareció Mason. Y solo cuando estaba a su lado comprendí lo adictivo que era ser respetada y valorada. Resulta que la verdadera seguridad viene más de volverse fuerte que de tener un rostro bonito. Y ahora, lo único que quería era ir a ver a Mason y decirle que, si me quería, me quedaría con él, rico o pobre. Las buenas semillas dan buenos frutos. Me ardían los ojos mientras miraba a Evan. Tuve que respirar hondo antes de obligarme a decirlo. Voy a buscar a Mason, tú deberías irte. Algo parecido al dolor cruzó los ojos de Evan. Estoy a punto de comprometerme. Si vuelves, puedo cambiar de prometida. Extendió la mano como si quisiera retenerme, pero di un paso atrás. Al patriarca Langston no le gustan las mujeres que saltan entre tío y sobrino como yo, dije con frialdad. Si planeas comprometerte conmigo, ¿no temes que también te corten la herencia? La mano de Evan quedó suspendida en el aire. Le dediqué una pequeña sonrisa. Déjalo pasar. Una fortuna tan grande sería una pena perderla. Creo que tú y Summer hacen buena pareja. Evan, siempre decidido, dudó por primera vez. Incluso me pidió que esperara, como si debiera esperar hasta que asegurara el poder absoluto dentro de la familia Langston. Me reí con amargura, viendo su figura alejarse decepcionada. Cosechas lo que siembras. Evan subió a su auto y, con un rugido del motor, desapareció de mi vista. Sentí un vacío fugaz, pero solo fue un instante. Llamé enseguida a Mason. El teléfono sonó largo rato. La ansiedad me recorrió el cuerpo. Finalmente contestó,
pero no dijo nada. El corazón se me encogió. ¿Dónde estás? Voy a buscarte. Hubo silencio al otro lado, hasta que por fin dijo en voz baja, mira hacia el oeste. Sobresaltada, giré la cabeza y allí estaba. Una figura alta apoyada contra un olmo al borde de la acera, los ojos entrecerrados en una sonrisa suave. Corrí hacia él, observándolo con atención. ¿Cuándo llegaste? ¿Por qué no dijiste nada? No sabía cuánto había visto de mi discusión con Evan, y los nervios me invadieron. Mason sonrió aún más. Acabo de llegar. De repente me dieron ganas de beber esta noche, así que vine a buscarte. Solté el aire aliviada, pero enseguida la preocupación regresó. ¿Estás bien? Escuché que alguien dijo que eres un hijo ilegítimo, ¿es verdad? Mason me rodeó los hombros con naturalidad, guiándome hacia su auto. Su indiferencia me dejó sin palabras. Solo pude retorcerme los dedos. Me indicó que subiera y luego condujo directo hacia las afueras de la ciudad. Reconocí el camino, era el que llevaba a la finca de la familia Langston. La ansiedad me apretó el pecho. ¿Me llevas a enfrentarlos? Mason se quedó quieto un segundo y luego soltó una carcajada. Frenó de golpe, me agarró sin previo aviso y me plantó un sonoro beso en la frente. «¿Estás loca?», dijo. Claramente no estaba en un estado mental muy estable, así que no discutí el hecho de que me hubiera besado mientras me regañaba. Señaló para que bajara del auto. Cuando lo hice y miré alrededor, me di cuenta de que estábamos exactamente en el mismo lugar donde días atrás me había hecho llorar hasta desahogarme. Me sentí incómoda. Hoy no quiero llorar. Mason no me miró. Contempló el lago en silencio. Cuando era niño, cada vez que las cosas se volvían insoportables, venía aquí a llorar. Aquí nadie se burla, nadie te desprecia y nadie va a contarle a otros. Era la primera vez que veía sus ojos sin una sonrisa, solo con una tristeza demasiado pesada para alguien de su edad. Siguió mirando el agua. Mi madre y la matriarca de los Langston pelearon durante años, pero aún así no pudo quedarse con el puesto de esposa legítima. Al final, perdió la razón. La enviaron a un hospital psiquiátrico. Desde los 8 años, he tenido que sobrevivir solo dentro de la familia Langston. Mi corazón se apretó con dolor, pero no sabía cómo consolarlo. Solo pude tomarle la mano fría en silencio y darle el poco calor que tenía. Él apretó mi mano con fuerza. En la familia Langston todos tienen amantes e hijos ilegítimos. Evan también tiene 2 medias hermanas fuera de la familia. Esa noticia me sorprendió. Al escuchar el dolor en su voz, me acerqué un poco más para reconfortarlo. Eso no es justo. Mason me atrajo a sus brazos. Cuando era pequeño, no entendía nada. Creía que la matriarca había arruinado a mi madre, así que la odiaba. Pero cuando crecí, comprendí que no era ella. Señaló hacia la finca Langston a lo lejos. A quien debería odiar es a otra persona. Asentí despacio, sintiendo la verdad de sus palabras. Por eso tampoco yo había intentado nunca pelear con Summer, porque sabía perfectamente a quién debía odiar. Mason me hizo sentarme con él sobre el pasto. Así que siempre he tenido un sueño, dijo. Quiero asegurarme de que la familia Langston nunca más tenga el poder de crear mujeres crueles y enloquecidas. Algo en su tono me inquietó. Sonreía, pero era una sonrisa fría. Tragué saliva. ¿Qué estás planeando? Por un instante incluso pensé en comprarle un libro de derecho penal. Se inclinó hacia mí, buscando mis ojos. Pero el camino es solitario. Lo he recorrido solo durante mucho tiempo. Hasta el día en que te vi en esa fiesta, aún esforzándote por mantenerte en pie, aún fingiendo fortaleza, recordé al niño que alguna vez fui, y comprendí que por fin había encontrado a alguien que podía caminar a mi lado. Lo miré fijamente. Aquellos ojos de zorro ya no sonreían. Estaban apenas enrojecidos, frágiles, pero irresistiblemente cautivadores. Evan una vez me había dicho que yo tenía talento para hechizar a las personas, pero en ese momento, quien realmente tenía un poder irresistible era Mason Langston.
frente a esa mirada, todo lo que decía sonaba correcto. Se inclinó y me besó. Fue suave, pero firme, robándome el aliento. Tras unos segundos, susurró junto a mi oído: Emily, he caminado solo durante demasiado tiempo. Y así, Mason y yo comenzamos oficialmente juntos. La gente decía que estaba loca por elegir al hijo abandonado de la familia Langston. Tal vez lo estaba, pero era genuinamente feliz. Resultó que amar a alguien que compartía tu alma sanaba heridas que ni siquiera sabías que seguían sangrando. Resultó que ser abrazada por alguien en quien confiabas disolvía el dolor que creías enterrado para siempre. Unos meses después, Evan celebró su fiesta de compromiso y se convirtió en el heredero oficial de la familia Langston. Mason y yo asistimos juntos. Los ancianos Langston me miraban con un desprecio evidente, ni siquiera se molestaron en dirigirme la palabra. Mi padre, Charles Thorne, también prestó atención a la situación y dejó de maldecirme. Era como si ni siquiera me conociera. Mason y yo permanecimos aislados en una esquina, como dos focos de infección. Cualquiera que pasara cerca aceleraba el paso, como si temiera tener que saludarnos. Qué rápido cambiaban el calor y la frialdad de las personas. Preocupada por que Mason se sintiera herido, tiré suavemente de él, con la intención de marcharnos temprano, pero él sonrió y me dio unas palmaditas tranquilizadoras en el dorso de la mano. Necesito verte rendirte por completo. Me reí, exasperada por la forma en que siempre lograba provocarme. Mi corazón ya le pertenecía solo a él. ¿Cómo podría seguir aferrándome a viejos sueños que ya no me pertenecían? En el escenario, Evan Langston se mostraba seguro, alzando su copa mientras brindaba ante los asistentes. Summer, pequeña y de aspecto dulce, se apoyaba en él con una sonrisa radiante y dichosa. Cuando ambos se giraron para ofrecer brindis, de forma inesperada nos vieron a Mason y a mí. Les hice un gesto a la distancia y pronuncié en silencio: «Felicidades». La copa se le resbaló de la mano a Evan y se hizo añicos ruidosamente contra el suelo. Lo vi intentar acercarse a mí, pero Summer lo sujetó de manera sutil. Sonreí y negué con la cabeza, como si estuviera viendo a un viejo amigo perder la compostura, un viejo amigo con quien todas las cuentas habían quedado saldadas. Ya no había amor ni odio, solo un antiguo conocido cuyos ojos se enrojecieron en el instante en que me vio. Empujé levemente a Mason. ¿Podemos irnos ya? Él sonrió, se inclinó y me besó profundamente, un beso lleno de dominio y posesión. Luego rodeó mis hombros con el brazo, saludó a Evan con un gesto despreocupado y me llevó lejos de allí. Me sentí divertida y a la vez impotente. Mason solía ser calculador en todo, pero esa noche se comportaba como un niño. Entonces me miró con seriedad. Antes de ir a la batalla, hay que estabilizar a las tropas. No quiero que sigas pensando en nadie más. Puse los ojos en blanco, pero en mi interior el corazón se me ablandó. Se sentía bien ser apreciada. Después de la fiesta de compromiso, Evan obtuvo de manera oficial el control total de la fortuna y el poder de la familia Langston. La guerra por la herencia había terminado, con Mason perdiendo de forma estrepitosa. La gente decía que Mason había sido hechizado por mí, que de no ser así habría superado a Evan. Yo solo me reía al escuchar esos rumores. No tenía tiempo para sentirme ofendida. Trabajaba día y noche, apenas tenía tiempo para respirar, mucho menos para preocuparme por chismes. Mason estaba igual. Tras perder los activos de la familia Langston, se volvió aún más ocupado. No fue hasta que me llevó por segunda vez al lago que supe que tenía otra empresa fuera de la familia. No era llamativa, pero era increíblemente poderosa, una empresa que había construido en secreto usando los propios recursos de los Langston. Y ahora esa empresa tenía la capacidad de devorar por completo a la familia Langston. Mason había vivido dentro de la finca Langston casi toda su vida, conocía cada una de las debilidades de la familia, y su empresa había nacido para ser el depredador natural de los Langston. Mi propia empresa, bajo la guía de Mason, también crecía con rapidez. Mason me dijo una vez: «No puedo darte el título de matriarca de la familia Langston, ni puedo darte ramos de flores ni la admiración de multitudes.
pero lo único que puedo darte es la capacidad de ganarte todo eso por ti misma. Para un lobezno, alimentarlo con carne no sirve de nada comparado con enseñarle a cazar y ayudarlo a dominar toda una pradera. Estuve completamente de acuerdo. Cuando todo lo que tienes lo ganaste con tus propias capacidades, ya no temes perder nada. Ya no tienes que caminar por un sendero lleno de ansiedad. Al menos, yo ya no tenía que pararme frente al espejo miles de veces practicando cómo parecerme a otra mujer. Tampoco tenía miedo de ser abandonada por nadie, ni por mi padre ni por el hombre que amaba. Mason Langston me había dado el mejor regalo, la promesa más grande que podía imaginar en este mundo. 2 años pasaron rápidamente. En esos 2 años, no volvimos a ver a la familia Langston, hasta hoy, cuando la matriarca falleció. Había cargado demasiada amargura en el corazón durante demasiados años. Su enfermedad se prolongó y al final no pudo resistir más. Mason y yo regresamos para presentar nuestros respetos. Evan también estaba allí. Se veía mucho más agotado que antes. Sus ojos se apagaron al verme. Sabía que estaba exhausto tanto física como mentalmente. El hijo ilegítimo que el patriarca había criado en el extranjero ya había crecido y regresado al país. Se decía que el patriarca lo adoraba. El anciano aún tenía una influencia considerable tanto en la familia como en la empresa, y había entregado una parte de la fortuna Langston a ese hijo. La matriarca, que había pasado años cuidándose de Mason y había llevado a su madre a la locura, jamás pensó en cuidarse del cuarto hijo que regresaría del extranjero. El impacto y la furia terminaron por costarle la vida, y la media hermana ilegítima de Evan, al ver lo sucedido, acudió directamente a la prensa para revelar su identidad, decidida a luchar por su parte de la herencia. Evan estaba bajo una presión tremenda. Pude notar que esa presión se había trasladado a Summer. Por primera vez vi a Summer completamente agotada, sin rastro de dulzura o vitalidad. Caminó hacia mí, mirándome con ojos apagados y profundos. ¿Con qué drogaste a Evan?, exigió. Parpadeé, confundida. ¿Estás loca? Apretó la mandíbula, incapaz de ocultar el cansancio en su rostro. Han pasado 2 años. Evan me obliga a usar vestidos rojos, tacones altos, a rizarme el cabello como tú lo hacías. Me fuerza a copiar todo lo que tú hacías. Incluso por las noches, cuando duerme a mi lado, llama tu nombre. Parpadeé de nuevo una y otra vez hasta darme cuenta de que su maquillaje, su peinado y su ropa eran una copia perfecta de los míos, como si alguien me hubiera fotocopiado. Era absurdo, pero de algún modo no pude reír. Los tiempos habían cambiado. Ahora era Summer quien se había convertido en el reemplazo de alguien. Debería haberme sentido triunfante, pero lo único que sentía era un cansancio profundo, que me calaba el alma. Levanté la cabeza y me giré hacia Mason. Vámonos. Estoy cansada. Mason le dio una última mirada al retrato de la matriarca y luego me tomó de la mano. Vamos. Caminamos alejándonos. Detrás de nosotros, Summer comenzó a gritarme insultos, con una voz histérica y aguda. Me detuve un momento, pero finalmente no miré atrás. Tras el funeral, el caos continuó dentro de la familia Langston, pero no duró mucho. Pronto se quedaron sin energía para seguir luchando. Uno tras otro, los principales sectores comerciales de los Langston fueron atacados. Su participación de mercado se desplomó. El patriarca y su hijo fueron expuestos por prácticas comerciales ilegales, evasión fiscal, abuso de monopolio y competencia desleal. Todos los secretos ocultos salieron a la luz y comenzaron las investigaciones. El único que escapó del desastre fue Evan. El mercado bursátil se desplomó. Los accionistas vendieron en masa. Los bancos exigieron el pago inmediato y la cadena de capital de la familia Langston se rompió de la noche a la mañana. En solo una noche, todo el imperio Langston colapsó, sin nada a que aferrarse. Y con ese colapso, ya no hubo amantes, hijos ilegítimos ni hijas de reemplazo. En este mundo, las familias nobles y ricas dejaron de existir. Evan Langston lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos.
Pasó de ser un hombre rodeado de admiración a alguien que todos evitaban. Mandé a alguien a entregarle una tarjeta, devolviéndole todo el dinero de la ruptura que me había dado en su momento. Él ya no era el mismo y yo tampoco era la chica de entonces. Ahora ya no necesitaba el dinero del silencio de nadie para sobrevivir. Evan devolvió la tarjeta, pidiendo al mensajero que me agradeciera por él. Sabía que incluso el camello más flaco sigue siendo más grande que un caballo. Su vida no sería demasiado miserable. También sabía que era capaz. Tarde o temprano se reconstruiría. Así que acepté la tarjeta y no volví a mencionar el asunto. Summer, en cambio, la mujer que juró permanecer con él para siempre, solicitó el divorcio de inmediato tras la caída de la familia Langston. Pero su decisión rápida no pudo salvar tampoco a la familia Thorne. La empresa de mi padre había sobrevivido gracias al ascenso de los Langston. Menos de medio mes después de su caída, las actividades ilegales de los Thorne también salieron a la luz. La empresa no pudo sostenerse y anunció su bancarrota. La noche en que la empresa de mi padre se desplomó, el cielo estaba increíblemente hermoso. Mason y yo estábamos juntos junto a la ventana, mirando la luna y alzando nuestras copas. Él señaló dramáticamente hacia el exterior, con el dedo casi tocando el cielo. La luna está muy brillante. Bajo la luz lunar, el anillo de su mano reflejaba un brillo plateado. No pude evitar reír y lo imité, levantando mi dedo anular hacia la ventana. Así es, dijo en voz baja. La luz de la luna hace que tu anillo brille de manera hermosa. Extendió la mano y tomó la mía, entrelazando nuestros dedos con fuerza, 2 anillos de boda, uno junto al otro, en silencio. Ninguno dijo nada. Un momento después, sonrió con suavidad. Gracias, señora Langston, por asegurarte de que ya no esté solo. Yo me acomodé contra su pecho y susurré, debería ser yo quien te agradeciera. Gracias por darme la fortaleza para no volver a temer ser abandonada por nadie, ni siquiera por ti. La luz de la luna era hermosa, sus brazos eran cálidos, mi corazón estaba en paz, y eso era suficiente.